Hola, buenas noches. Voy a intentar tomar la posta de todas estas presentaciones que han sido muy importantes, y a medida que se recorren las presentaciones seguramente me voy a servir de algunos comentarios que ya se hicieron y en algunos otros habrá cierta repetición en algunos de los conceptos. Yo tengo dos bloques, uno destinado a presentar algunos conceptos de gestión y análisis de un sistema hídrico, y un segundo bloque destinado a una aplicación más específica a la problemática de la cuenca del arroyo Negro. Para comenzar, y algo que de alguna manera se nutre de lo que presentó tanto el ingeniero Devoto como el ingeniero Calvo, es mostrar un poco lo que vamos a ver. Es una suerte de círculo vicioso entre asentamiento y drenaje y el paradigma de la seguridad o de la falsa seguridad de la zona. Esto es una impronta de la ciudad de Buenos Aires aproximadamente en 1800, con una impronta significativamente menor a la que conocemos hoy en día, y como ya se expuso, la problemática de inundaciones en la ciudad no es algo nuevo. Estas son fotos tomadas del Archivo General de la Nación y algunas de ellas de una publicación muy valiosa como la que hizo sobre los sistemas de desagüe de la ciudad del ingeniero Belaúnde. Lo que podemos apreciar acá es, esta es una zona céntrica de la ciudad, próxima a Palermo y Villa Crespo, una magnitud del impacto de estas inundaciones relativamente menor, con agua que llegaba apenas a los tobillos de la gente. ¿Cuál fue la respuesta ingenieril correcta desde el punto ingenieril? Fue la construcción de la red de drenaje aproximadamente en la década del 40 y del 50. Hay otras fotos muy interesantes que se ve la gente como saluda con sus galeras, el advenimiento de progreso, el advenimiento de obra, el advenimiento de seguridad y de una solución a esos problemas. La expansión de la ciudad en 100 años, con la tasa de urbanización y la muy baja cantidad de espacios verdes que hoy tiene la ciudad. Y si yo les pregunto qué es lo que esperamos todos ver en esta próxima foto, si la solución al problema de las inundaciones o no, todos vamos a coincidir por nuestra experiencia de vivir acá en la ciudad, que es un agravamiento de las consecuencias de las inundaciones en la ciudad, un aumento de la magnitud y de la expresión de esa fenomenología en la ciudad. ¿Cómo sigue si yo tuviese espacio para poner una figura más? ¿Qué es lo que tendría que poner ahora? La construcción, por ejemplo, y ya la puesta en marcha de dos obras realmente de las más grandes que se han ejecutado en las últimas décadas, que son los dos túneles aliviadores en la cuenca del arroyo Maldonado, que son dos túneles de 6,9 metros de diámetro y aproximadamente una longitud total del orden de los 15 kilómetros entre ambos túneles. Y así podría continuar. Una ciudad, una problemática recurrente, una solución que, si hablamos de las reglas de cálculo, de los cálculos hidrológicos y la solución hidráulica adoptada, es correcta desde el punto de vista ingenieril, una expansión de la ciudad, un incremento, una intensificación de esa problemática y nuevas medidas estructurales, nuevas obras, por supuesto, de mayor magnitud. Y así podríamos seguir el ciclo. Con lo cual, vemos que las medidas estructurales por sí solas, como conclusión, no son suficientes para una gestión adecuada del problema del riesgo hídrico. Reiterando lo que ya presentó el ingeniero Devoto, de alguna u otra manera, la geomorfología y la impronta de los arroyos de la ciudad, el relieve, hoy en día oculto, por eso mencionó acá que lo esencial hoy en día es invisible a los ojos, o parece ser invisible a los ojos. La respuesta está en la geomorfología de la ciudad, donde exprofeso eliminé los límites administrativos o de jurisdicción que, lamentablemente, a pesar de numerosos esfuerzos,
parecerían seguir pautando la toma de decisiones y el análisis de alguna de estas problemáticas. Esta es la cuenca del arroyo Medrano, cuenca del arroyo Vega, y estos son los bajos o la llanura de inundación, más técnicamente, que tiene todo este sistema y que han sido totalmente tergiversados. Vayamos a otro caso para salirnos totalmente de la geografía de la ciudad de Buenos Aires. Es el caso de la ciudad de Neuquén, con una precipitación anual infinitamente más baja de lo que tenemos acá en la ciudad, de lo que hemos estado conversando. Sin embargo, la problemática del riesgo también existe, es un riesgo más de tipo aluvional, y la periodicidad de precipitación es muy baja. La ciudad se asienta a la vera de los valles Limay y Neuquén, pero el asentamiento de la población y la urbanización ha progresado a la zona que se denomina de Bardas, que es la intersección geomorfológica entre lo que es la meseta glasifluvial antigua de esa zona y el valle de los ríos Limay y Neuquén. Acá no solo tenemos la presencia de medidas estructurales, como ser estos encharcamientos, que ante un escenario de una gran precipitación y de un gran torrente permitirían disminuir la velocidad de las aguas y almacenar parte del material que acarrea, y que, como vemos, hay asentamientos directamente en el cañadón mismo, que es por donde se supone tiene que transcurrir este torrente. No solo hay medidas estructurales, sino hay claras medidas no estructurales que comunican y concientizan diciendo que esto es una zona de riesgo aluvional, prohibido el asentamiento. Acá entra en juego otra variable muy importante, que es la percepción del riesgo. Podemos cuantificarlo, podemos mapearlo, podemos modelarlo, podemos hacer un montón de cosas, pero la percepción del riesgo en esta zona es muy baja, porque por ahí puede ocurrir un evento de esta naturaleza una vez cada 10 años. A lo que vamos es que, es otra foto de los asentamientos, sí o sí caemos una vez más en que la solución tiene que pasar por un combo de medidas que no solo son medidas estructurales, más medidas no estructurales y algo indispensable, que es el marco institucional o la gestión, que es lo que coordine, viabilice, articule la ejecución de obras con medidas de planificación. Acá tenemos dos casos que muestran contundentemente que la ejecución fragmentada de este combo nos lleva a una gestión insustentable. Primer concepto. Quiero introducir ahora otro concepto desde una perspectiva de análisis hídrico, de modelación matemática, de proyecto y en última instancia de gestión de un sistema de desagües fluviales. Y cómo ha evolucionado a mi modo de ver a lo largo de varias décadas. Seguimos teniendo, pero en un comienzo todos hemos trabajado con el método racional generalizado, que más allá de ser un método de cálculo, también de alguna manera encerraba implícitamente un concepto de gestión hídrica, que es estimar a partir de una intensidad media para una dada recurrencia, que podíamos analizar varias, un coeficiente de escorrentía, un caudal con el que proyectábamos un conducto. ¿Cuál es el concepto de gestión implícita en el uso de ese método durante muchísimos años? Que es la conducción de ese excedente fuera del ámbito en que yo tenía que proteger o mitigar para una recurrencia elegida por algún corte económico, por algún corte social o una combinación de los dos. Durante muchos años se ha publicado manuales que recomendaban o hablaban de recurrencias óptimas del proyecto en el orden de los 2 o 5 años para sistemas menores, para redes de conducción menores, y un máximo de 10 años en sistemas troncales. Este análisis es un análisis primordialmente hidrológico, como lo podemos ver en esta expresión, más allá de que después lo utilicemos para calcular una conducción. Es un método básicamente hidrológico con una representación muy aproximada de la física del agua. De la mano del auge de avances tecnológicos, del desarrollo de modelos matemáticos, prácticamente hoy en día la mayor parte de los sistemas que tienen la complejidad, como el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de La Plata o muchos otros
sistemas, se trabaja con el concepto de una simulación de la doble red de desagües. ¿Por qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa tratar de reproducir, mediante alguna aproximación matemática, el comportamiento del agua tanto en superficie como en la red de conductos. Y ese modelo de análisis también responde, en el fondo, muy directamente a un concepto de gestión. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo de manifiesto algo que es totalmente visible a los ojos, que es la superficie, que es donde impacta la lluvia. Todo el problema de gestión no comienza en los conductos, sino comienza en la superficie. Y como afina ese concepto, es que debemos integrarlo en el análisis. Acá vemos 4 mecanismos que podría decir que explican la mayor parte de la fenomenología de inundaciones, como ser la insuficiencia de captación de bocas de registro, la insuficiencia de conducción de los sistemas, con sus niveles pisométricos que se expresan en superficie, la topografía misma de la ciudad, la geomorfología misma de la ciudad, que si bien no condiciona la aparición de agua en superficie, sí condiciona la magnitud de las consecuencias, la velocidad de escurrimiento, la permanencia, y eso es algo que lo vemos muy notoriamente en la ciudad de Buenos Aires. Como síntesis de este sistema de gestión, vemos que nos evolucionamos una gestión más emparentada con la realidad física del problema, con la descripción física de los mecanismos que generan inundación, la importancia de analizar la interacción de las correntías superficiales y de conductos, y esto a su vez abre paso a poder adoptar una serie de criterios de diseño más amplios y de evaluación más amplia en nuestros sistemas. Eso da lugar a la generación de manchas de inundación con un nivel de detalle importante en función de la información topográfica que también tenga. Estos son profundidades de inundación para distintas recurrencias, la cuenca del arroyo Maldonado, Vega, Medrano. Podemos trabajar, dar paso al criterio de cuantificar o ponderar la peligrosidad de un evento mediante la multiplicación del producto de la velocidad del escurrimiento en superficie por la magnitud del tirante en superficie. En este caso, esto es un caso en la cuenca Vega, donde lo más rojo es lo más peligroso, y no es casualidad que la mayor cantidad de fotos en los periódicos cuando hay un evento generalizado en la ciudad, donde vemos el arrastre de los árboles, el colapso de los autos y demás, se ve en esta zona donde se combina una profundidad de agua importante con una velocidad de escurrimiento también importante. Conceptualmente, este tipo de métodos permite distinguir entre lo que es el análisis puramente hidrológico y el análisis hidráulico, o lo que denominamos a veces caudales hidrológicos y caudales hidráulicos. Los primeros son los que surgen habitualmente de los estudios hidrológicos y lo que obtenemos del análisis estadístico de precipitaciones y lo asociamos a distintas recurrencias. No obstante, el caudal hidráulico, el caudal que puede erogar y manejar una red de conductos o un troncal, no crece necesariamente linealmente con la recurrencia como lo hace el caudal hidrológico, sino que responde a la física, a la hidráulica del problema. Y en la mayor parte de los sistemas, como tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que están severamente subdimensionados para la magnitud de los problemas con los que nosotros tenemos que tratar, el tope a la capacidad de conducción de un conducto lo impone el nivel pisométrico en superficie, lo impone la presencia de agua en cauce. Y por supuesto esta diferencia entre la hidrología y la hidráulica es lo que se expresa a través de inundaciones y lo que tenemos que ver cómo gestionar adecuadamente con distintas medidas. O lo almacenamos, o lo conducimos, o una combinación de ambas. Este enfoque, este tema también radica en poner de manifiesto los almacenamientos en la cuenca en forma mucho más intensa, y es habitual ver hidrogramas de respuesta mucho más atenuados en su pico, aunque más extendidos. Con el tema de la comunicación, algo importante que mencionaba acá el ingeniero Calvo, todos hemos sido testigos durante muchísimos años de
muchas alocuciones que dicen la capacidad de esta cuenca, de este sistema, es de 30 milímetros por hora y con las obras que se están gestionando se va a duplicar la capacidad de este sistema. Y muchas veces nos preguntamos qué significa eso, y en un sistema de desagües pluviales significa muy poco, para decir nada. Porque si tomamos, esto también es algo de laboratorio, como dijo el ingeniero Devoto, un gráfico de intensidad, duración, recurrencia, típico, un IDF, y mediante alguna herramienta de modelación matemática o no, podemos dividir el espectro de los eventos que generan inundación de aquellos que no. Vemos que, por ejemplo, un evento de 30 milímetros por hora en una hora no generaría inundación, estaría de este lado, pero ese mismo evento, con esa misma intensidad media de 30 milímetros por hora, en 2 horas, con un volumen total de 60 milímetros, sí generaría inundación. Entonces, ¿a qué nos referimos con capacidad del sistema? Tal vez, si tenemos que escribir una publicación, podremos decir que es a lo que se aproxima asintóticamente esta línea, que es lo que podría erogar una conducción en durante un tiempo lo suficientemente prolongado sin generar anegamiento en calle, asociado en general con intensidades de tormenta baja. La pregunta un poco para interactuar con ustedes y con el panel es, tal vez nos estemos moviendo hacia un nuevo concepto de gestión. ¿Cómo seleccionamos un estándar de protección a la luz de fenómenos extremos cada vez más frecuentes? Durante muchísimo tiempo hemos logrado encontrar métodos de análisis, evaluaciones económicas y sociales de distinto tipo, que nos permitió llegar a lo que los ingenieros nos gusta mucho decir, que es una solución de compromiso adecuada para llegar a un estándar de protección lo suficientemente elevado, pero al mismo tiempo justificable económicamente, y que eso es algo fundamental cuando las obras vienen financiadas por los órganos multilaterales de crédito, como es el caso de lo que ha sucedido en las obras en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa cuando aumentar el periodo de protección o el estándar de protección encuentra un límite de factibilidad técnica en las obras clásicas de ingeniería? Que de alguna manera en ese ensayo de laboratorio el ingeniero Devoto planteaba: ¿qué hacemos si tenemos que la respuesta para dar un estándar de protección de 100 años implica ejecutar una conducción de 10 metros? Sin ir a ese extremo, ya tenemos un caso totalmente real, que hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene en funcionamiento 2 túneles de 6,9 metros de diámetro que erogan aproximadamente entre 80 y 100 metros cúbicos por segundo. Caudales que tampoco son astronómicos. ¿Y qué pasa si tuviésemos que duplicar ese estándar de protección? Caeríamos en soluciones de ingeniería que no serían factibles. Por lo tanto, un poco el planteo es que necesariamente tener que gestionar esta combinación de temas, considero que nos da o nos debería dar un nuevo impulso a los conceptos y evaluaciones de tolerabilidad del riesgo, concientización, educación, percepción del riesgo, que es muy importante el tema de percepción del riesgo y la falsa sensación de seguridad que nos da una obra. En las obras de defensa que citaba el ingeniero Calvo es más notorio, uno siempre se siente protegido por estar detrás de una defensa. En el tema de las ciudades es mucho más complejo, porque la percepción de cuál es la geomorfología de esa zona es muy difícil de saber por el solo hecho de vivir. Marcelo. ¿Cómo? 5 minutos. Bueno, 5 minutos. Esta es la cuenca del arroyo Medrano. Esto no permite ser un análisis o un juicio crítico sobre qué es lo que ocurrió, cuáles fueron las responsabilidades, pero sí bajar un poco a tierra algunos de los conceptos que hemos estado viendo. Fíjense, esta es la cuenca del arroyo Medrano. Si recuerdan algunas de las primeras diapositivas que yo presenté, mostraba esta misma topografía en las zonas bajas. A mi juicio, era una diapositiva muchísimo más linda porque no tenía esto que es la General Paz, que es un límite totalmente administrativo, que intenta ordenar esta cuenca de una manera que no es posible. Hemos hecho algunos análisis de lo que ha ocurrido en ese evento.
basándonos tanto en el evento de tormenta del 2013 y hemos elegido en comparación el evento del 2001 por dos motivos. Primero, que el 2001 fue un año emblemático porque en enero del 2001 ocurrió un evento también muy significativo para la ciudad, el 24 de enero, de características diferentes pero también crítico, y en el 2001 ya estaba en ejecución una determinada cantidad de obras que hoy en día, en mayor o menor medida, han sido materializadas. Entonces nos daba dos estadios de infraestructura y dos eventos hidrometeorológicos muy interesantes. Algo interesante para ver desde el punto de vista de la hidrología aplicada al proyecto, la tormenta del 2013 en comparación con la tormenta del 2001 fue una tormenta retrasada en el tiempo, cuyo pico se generó muchas horas después de iniciar el evento, lo cual para un sistema de desagües es muchísimo más complejo. Esta foto ya la hemos visto, ¿sí? Y para lograr reproducir medianamente las evidencias de magnitud de afectación a las cuales hemos tenido acceso, fue imprescindible contar no solo con la temporalidad de la tormenta, sino con su espacialidad, que ya fue presentado en las primeras exposiciones, y cómo se fue dando el movimiento de la tormenta, ingresando por la zona norte de la ciudad y desplazándose, pasando por encima de la cuenca del arroyo Medrano, que es este que está indicado. Si por un momento nos aislamos del límite administrativo que separa Cuenca del Arroyo Medrano en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cuenca del Arroyo Medrano en provincia, vemos claramente que a este entubamiento del Arroyo Medrano, que es el entubamiento principal del arroyo, convergen tres grandes líneas de aporte, tres grandes subcuencas de aporte, independientemente de la presencia del límite administrativo. Una de ellas, que prácticamente tiene el mismo tamaño de aporte que lo que tiene el entubamiento principal del Medrano, es lo que se conoce como el ramal General Paz, lo que es toda la zona sur de la cuenca del arroyo Medrano, la zona que viene del partido de San Martín, Villa Maipú, la zona que ingresa por la zona de Córdoba, Vicente López, y este punto representa un punto muy peculiar, que es una zona de almacenamiento inicialmente natural, luego intervenida, que es el cuenco atenuador en la zona de Villa Martel. Este es un perfil del conducto del entubamiento principal. Esta es la envolvente de niveles piezométricos. Cuando esa envolvente de niveles piezométricos supera los niveles, la topografía de calle implica que es la aparición de agua en superficie. Esto responde a lo que se ha observado, y el entubamiento responde a los dos grandes ingresos que tiene. Por un lado, el aporte de toda la zona de Ciudad de Buenos Aires del ramal General Paz, y por otro lado, el ingreso de la zona de Vicente López a través de la zona de Córdoba. Esta es la zona de la representación del cuenco amortiguador en Villa Martelli, que es un cuenco amortiguador que tiene su ingreso mediante un vertedero lateral de rebalse a partir del entubamiento del arroyo Medrano, y tiene su retorno al sistema del Medrano mediante un descargador de fondo, un conducto de fondo que en la actualidad es libre, o sea, no tiene ninguna compuerta de regulación. Este modelo matemático o este análisis fue validado, que es algo importante para la confiabilidad de la herramienta a la hora de transmitir algún juicio de valor sobre el tema, mediante la evolución de los niveles en el cuenco amortiguador, aproximadamente siguiendo distintas fotos que han monitoreado el evento, la extensión de agua en calle también reportada por las autoridades, y lo que muestra de alguna manera que este modelo, que abona a esa teoría de una simulación de la doble red de desagües, logra un acuerdo importante. En ese sentido,
es importante, este tipo de herramientas permite ver la importancia de trabajar con una visión integral de toda la cuenca, independientemente del límite administrativo, y la importancia que tiene la temporalidad de la distribución temporal de la tormenta, la distribución espacial y la manera que esos distintos aportes que yo mostré con esas flechas ingresan en este entubamiento, porque condicionan la respuesta inmediata del sistema y también condicionan la respuesta diferida, o sea, condicionan la recesión de, por ejemplo, de este cuenco aliviador, que no termina de vaciarse y de restituirse a su situación natural, normal, hasta que el entubamiento en Ciudad de Buenos Aires lo permite. Bueno, vamos a las reflexiones finales en este tema. La importancia de contar con los registros confiables que permitan la correcta interpretación de los aspectos temporales y espaciales de una tormenta. Se siguen poniendo de manifiesto temas de jurisdicción y cuenca, la necesidad de analizar la situación de una matriz integral de la cuenca y la necesidad de revisar periódicamente las medidas propuestas, por ejemplo, en el plan de ordenamiento hídrico, para adaptarse a la evolución de la problemática y de la situación de la cuenca y de sus obras en ejecución. Nada más.